esos rendimientos en función de distintas condiciones de crecimiento de la empresa. También sobre silvicultura y producción uno sabe más o menos cuánto crece la especie, pero es un más o menos, y en muchos casos no sabe casi nada. Me refiero a casos, por ejemplo, cuando uno está llegando a una región nueva con una especie nueva. Por ejemplo, Acacia Mangium en los llanos orientales es un experimento completamente nuevo. Es muy cierto que se conoce mucho a nivel mundial de la Acacia Mangium, se conoce algo en Colombia, hay algunos datitos, no tantos como uno quisiera, pero otra cosa es con eso tratar de modelar lo que va a ocurrir en una región nueva, en un contexto nuevo, en un ambiente sociocultural nuevo, gente sin experiencia, etc. Y después también hay mucha incertidumbre sobre precios de venta de productos. Se parte mucho de cifras muy macro, pero la realidad no siempre es así y termina imperando condiciones o circunstancias locales. Entonces, esa es un poco la idea. Cuando se habla de inversiones forestales, muchas veces se pintan muy grandes expectativas. Aquí traigo un caso extremo sacado de la internet. Hace poco terminó un análisis para un libro de Teca que se va a publicar dentro de poco, analizando este tipo de ofertas de inversión, cuán serias o no serias pueden ser. Y uno aquí ve, por ejemplo, que le están hablando de un retorno de una plantación a los 20 años de $114.000 por hectárea de plantación de teca. Y bueno, eso, si uno analiza las cifras, ve realmente que hay una exageración, y es la suma de muchas pequeñas exageraciones que se vuelven una muy gran exageración. Esto es en un extremo que es rápidamente visible que hay una exageración del retorno. Difícilmente uno va a encontrar estos niveles de retorno a una inversión en una hectárea de teca, pero en el medio hay algunas ofertas un poco menos exageradas. Aquí hay otro caso también, un sitio web en internet atrayendo inversionistas, yo diría incautos o que no conocen la actividad de la teca, y aquí entra mucho eso del caníbal buscando un cliente. Es alguien que no conoce la teca y oye que eso es una superespecie que en el trópico crece muy rápido, puede colectar inversionistas. Yo he conocido empresas que han vendido servicios como esto, de vender una hectárea de teca, 100 árboles de teca. Hablan mucho del concepto de una plantación espejo, te venden 100 árboles y dicen, pero si esos se fueran a morir o pasa algo, yo sembré otros 100, y si algo pasa, pues él tiene esos 100 de reserva. Y hacen cálculos de este estilo. Aquí dicen, mire, si usted compra 100 árboles, va a invertir por 100 árboles de teca $8.500, no son nada baratos, y va a tener al final un retorno de casi $80.000. Bueno, estos son cifras pues muy extremas. Vamos más adelante y tratemos de construir escenarios más reales, no así tan extremos. Cuando uno está construyendo escenarios de inversión, tiene que ver varios elementos que al final están completamente intervinculados y que no se pueden analizar de manera separada. Costos de establecimiento y manejo. En eso lamentablemente no tenemos bases de datos, no tenemos fuentes de consulta. Esos datos casi que exclusivamente están en manos de empresas que tienen experiencia y que no los van a compartir. Entonces empezamos con un diseño de un escenario un poco cojo, porque no sabemos muy bien cuánto cuesta cada actividad, o hay unos datos muy gruesos. Después, factores del sitio y manejo. Vamos a tener tierras que normalmente en el trópico, especialmente en Colombia, tienen una muy alta variabilidad. Hay condiciones de micrositio. Yo no tengo, como quien dice, un terreno súper parejo donde todo se va a comportar igual, sino que lo único que yo tengo seguro es que las plantaciones se van a comportar muy diferente de un sitio a otro, y por lo tanto van a tener una rentabilidad o un desempeño muy diferente. Después, esto obviamente tiene un impacto muy fuerte sobre las
proyecciones de crecimiento y de productos que yo puedo obtener, tanto en metros cúbicos así en bruto como productos por clases diamétricas y por calidad de madera. Costos de extracción y transporte también uno los tendría que tener muy claros desde el comienzo, y al final precios de mercado. Entonces uno tendría que tener todo este panorama lo mejor surtido de datos posible antes de tener un escenario que nos genere algo creíble. Y un escenario de inversión al mismo tiempo es una hoja de ruta que me dice hacia dónde yo quiero encaminar una inversión. Va inmediatamente ligada con un plan a largo plazo, que es lo que yo voy a hacer con las plantaciones. No basta que yo haga el escenario y después no lo cumpla, siempre va a haber una relación muy fuerte entre lo que yo haga a nivel silvicultural de manejo con lo que yo voy a obtener según ese plan de manejo. Todas las condiciones que dije tienen una interrelación muy íntima. Y después, cada decisión de manejo que yo tome me está alterando continuamente los resultados que voy a obtener de todo ese escenario de inversión que he planteado. El crecimiento de una especie es muy específico para el sitio, más en nuestras tierras que son tan montañosas, tan diferentes, y el efecto ambiental y del manejo que se le da a las plantaciones tiene impactos muy fuertes sobre lo que va a resultar. Eso es parte de lo que yo quiero presentar acá. Vamos adelante a tratar de ver cómo varían los resultados reales versus una estimación. Y lo que yo he visto cuando se hacen planes de inversión forestal básicamente se hacen unos flujos de caja, se hacen unas proyecciones de crecimiento, pero falta mucho tener en cuenta la variabilidad real. Se toma un caso tipo de una plantación promedio, normalmente más que promedio es optimista o muy optimista, y con base en eso se hacen todos los cálculos. Pero miremos acá, esta es una base de datos que he colectado por muchos años. Esto es solamente teca, hay este tipo de curvas para muchas otras especies, y me muestra variabilidad en crecimiento en altura de árboles en distintas edades, en distintos países, distintas condiciones de crecimiento, y basta mirar cualquier línea vertical para ver la gran variación de crecimientos que yo puedo obtener, desde menos de 10 metros, por ejemplo, a los 8 años, hasta casi 25 metros de altura en los mejores sitios. Entonces yo hago un escenario y para cuál de estos rangos estoy yo trabajando. Y cuando hago el escenario debo tener en cuenta que en mi empresa, por más cancha de fútbol que sea todo parejito, yo voy a encontrar una variabilidad mayor o menor, tal vez obviamente no tan grande como esta, que viene de muchos países y muchas condiciones silviculturales, pero sí voy a encontrar algún rango de variación que obviamente va a tener un impacto fuerte en la rentabilidad de mis plantaciones. Aquí está solamente en crecimiento en altura. Podríamos tener también una tabla más difícil de construir donde me muestre rangos de diámetros proyectados, porque no solamente vamos a tener la variación de vida al ambiente, sino también al manejo, y ahí la variación va a ser aún mayor, y los diámetros tienen un gran efecto, al menos en teca, en el costo el precio que va a tener la madera al final de la cosecha. Entonces ese abanico que mostré antes, imagínenselo simplemente más amplio para el tema del diámetro, y ahí vemos que en realidad cuando hacemos estimaciones estamos intentando dispararle una cosa que es muy difusa. Por el otro lado, mencionaba yo también que tenemos datos de rendimientos de actividades silviculturales muy deficientes. Aquí hay unos costos por hectárea construidos sobre 3 categorías de sitio. Entonces, la primera es un sitio plano que era pastizal con muy poco matorral y con suelo liviano, un suelo que no está endurecido, que es fácil de elaborar. Aquí en el medio, aquí en el extremo, tenemos un suelo con una pendiente más bien fuerte, pedregoso, endurecido y cubierto de matorral relativamente denso, difícil de erradicar. Y este de la mitad es el intermedio entre esos dos. Esto es parte de un rango mucho más amplio de categorías que se analizó, pero lo traigo solo como 3 condiciones contrastantes.
y vemos, por ejemplo, el costo de control de malezas. Estos son datos que vienen de situaciones reales. ¿Cómo varía por hectárea, por ejemplo? Entre $150 por hectárea en el mejor de los casos a $187 en el peor de los casos. Para el rango final, el costo total de todo esto, bueno, no tiene sentido porque están puestos en distintas etapas de la plantación, pero como para dar una sensibilidad de diferencia de valores por categoría de sitio, varía entre $760 y algo más de $1.000, es una diferencia de un 30% más o menos en costos. Entonces fijémonos que si nosotros hacemos solo un escenario de crecimiento para hacer nuestra planeación financiera y de flujos de caja, etc., y solamente hacemos un escenario de costos de establecimiento, ya entramos perdiendo, porque la variabilidad del mundo real nos va a castigar. Entonces, ¿qué tendría uno que hacer de alguna manera? Si quiere uno aprender de experiencia ajena de gente que no ha hecho eso, construir una hoja Excel, una matriz, una herramienta donde le permita a uno jugar con datos de distintas calidades de sitio, que uno pueda decir, ¿qué pasa si toda mi empresa está en un terreno súper plano y qué pasaría si toda mi plantación de teca me resulta en un caso extremo? Eso no va a ser nunca el caso, pero después empiezo a buscar distintas combinaciones. Lo mismo en crecimiento, tener un sitio malo, promedio y bueno, por lo menos 3 calidades, y ya con esas combinaciones tratar de crear escenarios para ver en una finca cuánto es el mínimo aceptable de determinada calidad de sitio, determinado tipo de área que soporta mi inversión forestal. Vamos adelante. Aquí estoy presentando algunas proyecciones de crecimiento que están basadas en una base de datos de crecimiento de teca, la que les mostré anteriormente. Vienen plantaciones de muy diferentes calidades de sitio en muchos países, distintos tipos de manejo. Solamente eliminé el 25% más malo de los datos porque representaba casos de fracaso, que no nos interesa modelar fracasos, que es lo que no queremos hacer. Entonces, casos reales de proyecciones donde no hay un fracaso pleno de crecimiento. Bueno, con eso entonces generamos unas curvitas de crecimiento. Vamos adelante. Unas curvas de crecimiento en diámetro. Esta gráfica es un poquito difícil de explicar, pero básicamente nos da una relación tridimensional entre el desarrollo del diámetro de los árboles en función del desarrollo en altura y del número de árboles. O sea, es una gráfica o un modelo que intenta hacer sensible el crecimiento en diámetro a las condiciones de espaciamiento del rodal. Y con eso también con la base de datos teníamos unas curvas de crecimiento en volumen total con corteza, metros cúbicos por hectárea, y con eso ya podríamos se pueden crear unos escenarios. Vamos adelante. Otra más, esto es el incremento corriente anual. El resumen aquí, por ejemplo, dando como un resumen de la estrategia de la especie, no porque sea específicamente importante la teca, sino como un caso de ejemplo, y esto en cada especie uno tendría que llegar a un análisis más o menos similar. Esto es una especie con un crecimiento muy precoz, crece muy rápido hasta los 5 años, 8 años, y después vuelve y cae el crecimiento. O sea, el crecimiento es abiertamente una especie muy precoz. Cuando uno utiliza datos muy jóvenes, y eso no pasa solo con la teca, pasa con muchas especies que utilizamos en reforestación. Si uno tiene solo datos de plantaciones jóvenes, se puede engañar porque está haciendo proyecciones que no se van a mantener en el tiempo. Después la especie no crece tanto. La altura crece también en muy pocos años. Cerca de los 8 y 10 años ya tenemos la altura total que va a tener el árbol. De ahí en adelante lo que crece es muy poco. El efecto del espaciamiento de las plantaciones de teca es mayor que el de la calidad de sitio. O sea, más importa el manejo de la densidad de la plantación que la calidad intrínseca del sitio, es lo que sugieren estos datos. Y hay una alta dispersión de valores. Entonces las proyecciones, cuando hay tanta variabilidad, son unos escenarios de referencia muy gruesos, porque no tenemos certeza
de todo ese rango de valores, que es lo que nos va a ocurrir a nosotros en la realidad. Entonces aquí tengo tres escenarios que los llamé yo conservador, promedio y optimista, partiendo los rangos de datos observados en calidad promedio bajo, un promedio y un cuartil superior, sin irme a los máximos en ningún caso. Más como un ejemplo de poder juntar esto con modelaciones económicas y ver el efecto de qué pasa si mi finca, yo la modelé aquí y resulta que el 40% del área de mi finca resultó por acá. ¿Cuál es el impacto si yo estoy usando el modelo correcto o no? Más que para mostrar un caso pues de crecimiento de teca, me interesa es el efecto en la inversión. Bueno, estas proyecciones tienen unos límites muy gruesos y esos límites los van a ver prácticamente en todos los casos de modelación financiera que ustedes van a encontrar. Miremoslos un poquito por encima. En general, proyecciones muy generales. Los datos que aparecen ahí son solamente volumen en función del árbol promedio, no me dicen nada de cuáles van a ser los árboles más grandes, los diámetros máximos que alcanza la plantación, la dispersión diamétrica, o sea, si voy a tener muchos árboles grandes, medianos, pequeños. No hay cálculos de volúmenes comerciales. Para muchas de las especies que yo trato de hacer modelación no voy a tener datos que me digan de su volumen completo, tanto es lo que usted puede comercializar, y mucho menos va a haber datos de proyecciones por tipo de madera, volúmenes por usos, cuánto voy a sacar yo para astillar o cuánto voy a sacar para madera fina. Y todo eso tiene un impacto a veces muy fuerte en las estimaciones, en las estimaciones financieras. Como yo no tengo todo esto, que ese va a ser el caso más común, lo que tengo que ver es, una vez que monte el análisis, con la información que tengo, es ver cuánto puedo castigar el proyecto, poniéndolo en las peores condiciones, en las peores tasas de crecimiento y ver cuánto aguanta. Y ahí yo ya tengo alguna idea de la solidez del proyecto que estoy haciendo, a pesar de que no tenga estos datos. Por ejemplo, si yo digo es que este modelo y el proyecto me resiste a que la mitad de las tierras de la finca sean malas, bueno, eso ya me da un margen de seguridad. Algo así es un poco la idea sobre la que yo quiero construir esto. Después hay algo también que es muy importante. Ninguna finca tiene 100% del área aprovechable, por muchas razones: retiros de ley de los cauces de agua, por restricciones ambientales, porque las mejores tierras las quieren dejar en ganadería, por topografía o dificultades de acceso, etc. Entonces, en las modelaciones financieras que uno hace, uno tiene que tener también incluido alguna variable que le implique ese sobrecosto por hectáreas inefectivas, por hectáreas que no van a estar en otro uso agropecuario, sino que se le cargan a la inversión forestal. Si yo compro una tierra de 1000 hectáreas y solo puedo utilizar 700, el costo efectivo por hectárea para reforestar la especie que yo quiero reforestar es un 30% mayor, porque le tengo que cargar las áreas que van a quedar en bosque natural, retiro, etc. Y eso también es muy clave, no se nos puede olvidar ese tema. Bueno, vamos adelante. En calidades de madera, Colombia es un poco menos diferenciado. Ahora presentaban el caso de Costa Rica, ya hay un mercado que hay ya una diferenciación por diámetros para los productos de madera, y si vamos a exportación, esto vuelve y cuenta mucho, que depende de los diámetros que yo alcanzo, tengo distintos precios para la madera, y si hablamos de teca, la diferencia es enorme. El diámetro que tienen las trozas que yo estoy vendiendo me lleva a unas escalas de precio muy diferentes. Entonces eso uno también tendría que tenerlo en cuenta cuando está construyendo los escenarios de proyecciones. Aquí estoy presentando un caso de teca y hay unas guías un poquito de cómo se calculan las dimensiones de las maderas, y ya lo explicaban en la conferencia de la venta por madera anticipada, que hay muchas trampas en el cálculo
de los diámetros. Uno las tiene que conocer el mercado al que le va a vender, porque si no los precios de teca resultan completamente sesgados. Los $114.000 que venían en esa diapositiva que yo decía que eran abiertamente exagerados, son solo eso, son un error de desconocimiento, o puede ser intencional, de decir, no, es que en la India el metro cúbico de teca vale $1.300, entonces lo multiplican por todo el volumen de una hectárea, se les olvida que uno compró solo 100 árboles, no le descuentan nada por defectos de madera, por diámetros, y claro, ese volumen grueso jamás lo van a vender a ese precio. Además son precios puestos en la India. Otra cosa es lo que les paga el hindú en pie en plantación, son totalmente diferentes. Uno tiene que tener muy claro qué precio y a quién le está entregando uno los productos. Bueno, me adelanté a lo que estaba diciendo sobre cómo se califica la madera y cómo la debo tener yo en cuenta en mi plantación. Entonces voy a presentar así rápido como esos escenarios que construí para ver un poco los efectos que puede tener cuando uno modela y hace un plan ex ante de lo que va a ocurrir después cuando lo lleva a la realidad. En estos escenarios yo calculé 5 escenarios considerando una mezcla de 3 calidades de sitio, que va a haber proporciones diferentes de sitios buenos, regulares y malos, y una mezcla de 3 categorías de sitios, o sea, si están cubiertos de maleza, si son suelos muy duros o suelos poco compactados. Y aquí olvidé muchas otras cosas que impactarían ese escenario, como las calidades de madera que se producen, por lo que dije, porque no hay datos para llegar a ese nivel de finura en un modelo de este tipo. Entonces planteo unos escenarios desde peor, medio, máximo, uno distribuido, que voy a decir de qué se trata, y razonable. Bueno, el distribuido es básicamente como democrático. Si yo encontrara que en la finca tengo igual cantidad de todos los tipos de suelos, para buena calidad de sitio, regular y mala, y sitios con condiciones de establecimiento buenas, medias o difíciles. Y bueno, no se consideran imprevistos. Otra cosa que es súper importante, la curva de aprendizaje. El primer año de un proyecto es fatal. Todo el mundo está aprendiendo dónde consigue la semilla, cómo transporta las plantas, cómo se siembra, entrenando a todo el personal. Del año 1 al año 2, cualquier proyecto, no hay excepción, es totalmente diferente. Entonces, muy bien, uno le apunta que el año 1 pasa una sola vez y después se aprendió, pero tiene a veces un costo en la economía del proyecto que no es saltable, que quiebra la empresa, y después cuando ya habían aprendido, cuando había pasado todo el garrotazo, no quedó dinero para seguir adelante. Es algo que puede ocurrir, puede, ¿no? Ocurre realmente. Entonces aquí hay unas curvitas, se ven muy pegadas, básicamente por la escala de los años. Aquí hay unos flujos de caja y una tasa interna de retorno. Solamente mezclando esas pocas condiciones que dije que son las mínimas y que nos falta mucho, podemos pasar de una tasa interna de retorno de 2.48 a un máximo de 11.5. Nosotros estamos acostumbrados a oír que por aquí más o menos entre el máximo y el razonable está la tasa interna de retorno para las plantaciones forestales, pero un escenario considerando tierras y condiciones reales podría llegar a ser alguna de estas cosas, ¿no? Probablemente el peor no, pero uno de estos así medio o distribuido podrían ocurrir con facilidad. Estas cosas entonces uno las tiene que tratar de prever y encontrar la manera de cómo modelarlas, crear un modelo que le diga a uno, tengo este margen. Aquí, por ejemplo, cuando se construían los escenarios, si uno dice, este razonable es aceptable para la inversión, uno lo traduce a las hectáreas que puede tener en cada condición de sitio y decir, acepto una finca que voy a comprar para hacer un proyecto forestal que tenga tanto por ciento, X, 20, 30% de terrenos muy enmalezados. Mi finca no debería tener menos de tanto por ciento de sitios que parezcan ser muy buenos en calidad para el crecimiento de la especie, si no, no voy a alcanzar mis valores aceptables. Y
Obviamente que el escenario peor requirió una inversión más alta. No es solamente que voy a tener baja rentabilidad, sino que tuve que sacar un flujo de caja mucho más intenso, es doblemente negativo. Eso es pues muy imaginable. Viendo los escenarios que salían acá también, y algo que uno tiene que considerar es los precios de venta resultan muy diferentes a los prometidos. Uno también tendría que tener un margen o un análisis de sensibilidad en su análisis completo para un margen para los precios de venta reales que se puedan conseguir. Esto ya lo mencioné un poco y realmente aquí en adelante ya dije todo lo que está ahí presentado. Básicamente esto era lo que yo quería presentar, cómo uno a veces crea unos escenarios muy simplistas y cuando llega a la realidad va a tener unas condiciones que no son tan simplistas, especialmente en nuestras plantaciones tropicales. Un escenario construido con un rodal promedio realmente no se parece en nada a un escenario construido con una distribución de tipos de rodales. Es decir, el promedio es muy mal modelador de la mezcla de condiciones que se da en situaciones reales de proyectos. Por una situación muy real, porque no todo es lineal. Uno no va a alcanzar que un cambio pequeño en dosis de uno de los factores me va a dar un cambio igual en la respuesta de ese factor. Muchas veces hay curvas muy fuertes. Con un cambio pequeño en un valor se me dispara el costo global. Entonces, el promedio no es un buen indicador y casi que si dejo eso como moraleja o conclusión y me lo creen, logré el objetivo de la charla que quería presentar. Y bueno, abro espacio a preguntas. Muchas gracias. Pregunta 1. Listo. Buenas tardes. Quería hacer una pregunta. Si estamos hablando de un costo de capital real del 8%, en Colombia estaríamos hablando de un 12% nominal y una TIR más o menos igual, el BPN sería pues prácticamente cero. El beneficio financiero de estos proyectos de TECA está más en el beneficio tributario que uno escoja para la plantación. Bueno, aquí tendría que poner dos restricciones que yo no expliqué. Primero, el caso no es del contexto colombiano, es un contexto diferente, pero igual la inquietud es perfectamente válida. Y segundo, este es con unos precios de venta de TECA muy castigados, donde el proyecto no tiene ninguna influencia sobre el comprador o el mercado al que va a llegar por las condiciones del proyecto. En este caso de TECA uno tiene que ir a buscar, saltarse los intermediarios, porque específicamente en el mercado de TECA uno encuentra por todo el mundo, pues por todo el mundo donde crece TECA, hindúes que están exclusivamente dedicados a encontrar quién tiene TECA y a comprársela al menor precio posible, y hacen una distorsión muy fuerte para el silvicultor. Muchas veces él siembra un solo turno y dice no vuelvo a sembrar nunca más, siendo la TECA muy rentable, porque llega alguien, él no tiene cómo defenderse de lo que le ofrece el comprador y se le lleva madera inmadura con diámetros muy bajos a unos precios muy bajos, y esa persona pierde la oportunidad de haber esperado 2 o 3 años más y haber tenido una rentabilidad más alta. Otro límite que tiene este análisis es que no hubo optimización del turno, era un turno fijo de 20 años, y a veces también cuando uno optimiza el turno, especialmente para las plantaciones de mala calidad, que les da unos añitos más para que alcancen los diámetros mínimos, ahí se logra una ganancia. Entonces esto no lo miren como un caso bueno de números, sino más como lo que yo quiero ir detrás de las implicaciones de hacer un análisis con una mirada más amplia.
Yo me voy al tema de esta mañana de la venta del ozono, de la cuestión del ozono. Nosotros tenemos un cultivo que es netamente industrial a 10 años. ¿Nosotros las podemos aplicar a cotas de ozono o no? Bueno, para aspirar a créditos de carbono, uno tiene que haber comenzado el trámite de los créditos de carbono antes de haber reforestado. En muy raras ocasiones es posible salvar un proyecto que ya se reforestó sin pensar en carbono para meterlo en los créditos de carbono, porque el razonamiento digamos, de las leyes internacionales es: el dinero del carbono es para dar un incentivo para que la gente que no iba a reforestar, reforeste. Eso es todo, lo voy a volver a repetir. El dinero del carbono es para dar un incentivo para gente que no iba a reforestar, para que reforeste. Entonces, cuando yo ya reforesté, me dicen: no, ¿para qué le doy ya el incentivo? Usted ya reforestó. Y entonces uno tendría que demostrar que había circunstancias muy especiales y no, yo realmente reforesté pensando en el carbono, pero lo tiene que demostrar con documentos. Entonces, difícilmente un proyecto que ya arrancó puede vender créditos de carbono. No, es decir, usted tiene que hacer el trámite antes de comenzar a plantar. No, tiene que comenzar el trámite antes de comenzar a plantar. ¿Cuánto se demora hacer el trámite? No importa, puede tomar muchos años, pero tiene que haber estado expresada la voluntad de que usted reforestó para obtener créditos de carbono antes de haber sembrado los árboles. Ah, bueno, sí. El cultivo que nosotros vamos a acá se llaman que su proceso dura 10 años. Sí. Y es netamente industrial. Ajá. Yo puedo en este momento, digamos, no puedo aplicar a los créditos de carbono. No, entonces sí le entendí. Si no lo he empezado, sí. Si no lo ha empezado, sí. Bueno, no importa que sea industrial. Ahora, usted tiene que encontrar un argumento creíble, y eso es la parte más importante del mercado de carbono. Un argumento creíble que demuestre que si no fuera por el carbono, ese proyecto no hubiera sido una realidad. Hay varias maneras, tipos de argumentos. Uno muy común, por ejemplo, es decir: la tasa interna de retorno que me da es muy baja y yo con eso no consigo capital o no vale la pena. Si yo le agrego los créditos de carbono, me aumenta la rentabilidad y con eso sí me prestan plata. Eso solo es un argumento sólido, si ese es el caso de uno. El otro argumento también tiene que ver con flujos de caja. Usted dice: esto dura muy largo plazo, yo necesito flujos de caja más continuos, o monto un negocio en el cual el carbono me ayuda a que la plata circule más rápido, especialmente, por ejemplo, si hay pequeños productores, que los pequeños productores son muy sensibles a los flujos de caja. Ahí también tengo un caso en el que puedo decir: este proyecto merece ganar créditos de carbono. Buenas tardes. Usted mencionaba que el efecto de espaciamiento era mayor que el efecto, pues, que el sitio. ¿Cuál es el área basal donde uno optimiza ese crecimiento? Bueno, ese es un dato que lo conozco, pero no lo tengo exacto en la memoria. Pero si usted quiere, ahorita le paso unos buenos documentos que estudian área basal máxima que soportan las plantaciones de teca. ¿Le interesa teca específicamente? Sí, hay unos muy buenos estudios hechos en Costa Rica, creo que tengo también de otro lugar, donde te dan el manejo exacto maximizando área basal. No lo sé de memoria, creo, pero puedo estar mintiendo, que es entre 26 y 30 metros cuadrados de área basal por hectárea, pero le paso el artículo con mucho gusto. Bueno, con respecto al tema de buscar la efectividad, pues, en la inversión de los recursos, en hacer bien el modelamiento económico de los recursos que se van a invertir, ¿cree usted que sería buena la estrategia de tener en cuenta en ese modelamiento
el mercado, la comercialización, no para irme a un máximo ni a un mínimo como usted lo decía, y no estar en tanto nicho de mercado, sino puntualizar mi proyecto, un ejemplo, Magdalena Medio, Barranca Bermeja, y basar mi panorámica pues sobre el mercado regional, el mercado regional de la zona. Estoy seguro que aquí en la sala hay gente que puede responder mucho mejor que yo eso, pero yo le voy a dar mi visión. En general sí, me parece muy bien, pero también depende de la especie. Hay especies que aguantan mucho costo de transporte y la más típica es la teca. Si usted está plantando especies de muy alta calidad a largo plazo, como sería por ejemplo Ceibatolúa o Umbacopsis, eso te aguanta mucho desplazamiento si tenés ya madera de calidad. Entonces ahí pensar en un mercado local no es tan interesante. Pero si son productos de corta rotación, todo lo que surge de plantaciones de corta rotación es interesante. Los éxitos que yo he conocido en Colombia de no empresas grandototas, sino empresas medianas o pequeñas, muchos son en pegar al mercado local. Es más, habían empezado diseñándose para mercados en abstracto y después descubren que es que los ganaderos necesitan estacones y no se consiguen en ningún lado y lo logran colocar a un buen precio en el sitio.